Bienvenido a una lección sobre la prueba de contraejemplo. Casi nunca está bien probar una afirmación con solo un ejemplo, ninguna de las pruebas hasta ahora será válida usando ejemplos. Esto se debe a que en cada uno de esos casos necesitábamos para demostrar que algo era cierto para todos los números enteros. Por ejemplo, antes demostramos que n al cuadrado es par implica que n es par sin importar el número entero n que seleccionemos. Esto no se puede enfatizar lo suficiente. Si estamos tratando de demostrar que una afirmación de la forma para cada xp de x es verdadera, sin embargo, no podemos probarlo en absoluto con un ejemplo. Las declaraciones existenciales se pueden probar de esta manera, es decir, una declaración en la forma en que existe una x, de tal manera que p de x es verdadera si queremos demostrar que hay una entero n tal que n al cuadrado menos n más 41 no es primo. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar uno que sea primo. Esto puede parecer sin sentido probar hasta. Probamos algunos valores de n mirando la tabla. Observe que los valores de n de 1 a 7 n al cuadrado menos n más 41 dan como resultado un primo. Porque hasta ahora solo hemos obtenido primos, podríamos tener la tentación de conjeturar para todos los números enteros positivos n el número n al cuadrado menos n más 41 es primo. Si quisiéramos probar esto, necesitaríamos usar la prueba directa, una prueba por contrapositiva u otro estilo de prueba. Pero ciertamente no es suficiente con dar 7 ejemplos. De hecho, podemos probar que esta conjetura es falsa probando su negación, la negación de, para todos los números enteros positivos n, el número n al cuadrado menos n más 41 es primo es la afirmación de que hay un entero positivo n tal que n al cuadrado menos n más 41 no es primo ya que esta es una afirmación existencial. Basta para demostrar que efectivamente existe tal número. ¿Quiere mencionar que debemos tener cuidado al negar declaraciones que involucran cuantificadores? Mirar las notas en la esquina superior derecha. La negación de por cada xp de x es verdadera es lógicamente equivalente a su x existente, de tal manera que la negación de p de x es verdadera. Observe que la negación pasa en todo el cuantificador, que cambia el tipo de cuantificador y luego negamos p de x. Y ahora, volviendo a nuestro problema, observe cuando n es igual a 41, n al cuadrado menos n más 41 es igual a 41 al cuadrado, lo que ciertamente no es primo. Recuerde que un número primo solo tiene dos factores, uno en sí mismo. Podríamos decir que este es un contraejemplo a la conjetura de que n al cuadrado menos n más 41 es siempre principal, dado que muchas afirmaciones en matemáticas son universales, lo que hace que sus negaciones sean existenciales. A menudo podemos demostrar que una afirmación es falsa si lo es proporcionando un contraejemplo. Y ahora formalicemos esta idea en una prueba. Probemos que para todos los números enteros n al cuadrado menos n más 41 es primo es una afirmación falsa. Podemos probar esta afirmación. Es falsa al probar que la negación de esta afirmación es verdadera usando una prueba por contraejemplo. Observe que la declaración dada está en la forma de, para cada xp de x es verdadera, lo que sabemos que es falso, lo que significa que la negación de por cada xp de x es verdadera debe ser verdadera y la negación de por cada xp de x es verdadera. Es lógicamente equivalente a su x existente, de modo que la negación de p de x es verdadera de nuevo. La negación pasa a través del cuantificador, cambiándola tipo de cuantificador y luego negamos p de x para comenzar nuestra prueba. Sea p la declaración para todos los enteros n al cuadrado menos n más 41 es primo. Esta es la declaración original. Sigue a la negación de esta declaración si existe un entero n tal que n al cuadrado menos n más 41 no es primo. Cuando negamos el aviso de declaración original para todos los enteros n cambiamos a su entero n existente, y luego negamos la sentencia n al cuadrado menos n más 41 es primo, que pasó a ser n al cuadrado menos n más 41 no es primo. Desde aquí note que la negación es una declaración existencial. Ahora buscamos un contraejemplo. Considere que el entero n es igual a 41 cuando n es igual a 41 n al cuadrado menos n más 41 es igual a 41 al cuadrado n al cuadrado menos n más 41 no es primo cuando n es igual a 41, lo que demuestra que la negación es verdadera. N es el contraejemplo de la declaración original. La declaración para todos los enteros n al cuadrado menos n más 14 es primo es falso. Espero que esto te haya resultado útil.